par de minutos cuando se sumen más compañeros. Veo que tenemos 30 en la plataforma. Con la clase del día de hoy vamos a hablar de nuestra matriz FODA, cómo construirla. Y como les dije, en un par de minutos iniciamos con todo. Buenas tardes a todos los que van saludando. No se olviden marcar su asistencia. Gustavo, Juliana, Gabriela, Joao, Bruno, Talita, Balduino, Vanessa, María Luisa, Cristian, Ana Beatriz, Fernanda, Sergio, Renata, Tuani, Rafaela, Luis Fernando, Daniel, Ludmila, Mara, bienvenidos. En breves minutos iniciamos. También a Lucas, bienvenidos. Rafaela también. Vamos cargando la presentación y ya enseguida comenzamos. Ahora sí, bienvenidos nuevamente, Reinaldo y al resto de los compañeros que se fueron sumando, bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre nuestro análisis FODA, que no es otra cosa que una herramienta. Nos sirve, nos ayuda, ¿para qué? Para hacer una estrategia de diagnóstico. Como en la medicina ustedes saben, el diagnóstico es fundamental, ¿para qué? Para poder tomar una conducta con nuestro paciente, ya sea terapéutica, clínica, quirúrgica, de observación, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros aplicamos de forma correcta nuestra estrategia de diagnóstico, mejor vamos a poder hacer frente a las necesidades de nuestra empresa, de nuestro centro de salud, puesto de salud, aquel que nosotros necesitamos gestionar. No sé qué pasó, ahí está, se descongeló recién mi pantalla. Ahí vamos. Muy bien, estrategia de diagnóstico. Un diagnóstico es fundamental. Luana, Wayson, igual, bienvenidos. Y seguimos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar, como les dije, de FODA. Es una herramienta de diagnóstico, ya habíamos dicho eso, que permite conformar este diagnóstico tanto para una empresa, una organización o un servicio. Incluso para otras
organizaciones o grupos más pequeños nos puede servir, tiene una utilidad que abarca varios campos. En función del FODA se pueden tomar decisiones estratégicas. Planificar y o desarrollar un programa de mejoría continua, o finalmente cuando hay que cambiar muchas cosas hacemos una reingeniería. Seguramente todos estos análisis se toman al momento de decidir hacia dónde nuestra empresa quiere ir, a nuestra facultad, lo que estamos haciendo, incluso desde una perspectiva tanto personal. FODA se llama así por las siglas, ¿verdad? Tenemos la F, que corresponde a fortalezas, tenemos la O, que corresponde a oportunidades, tenemos la D, que corresponde a debilidades, y tenemos la A, que corresponde a amenazas. En inglés, como las palabras son diferentes, tiene otra connotación, se denomina un análisis SWOT, que viene la S de strengths, fortalezas, W de weakness, debilidades, O de oportunidades, opportunities, y cuando hablamos de amenazas hablamos de threats. Entonces en inglés no es FODA, es SWOT. Muy bien, este aspecto es muy importante y se suele preguntar en el examen, entonces tomen nota. Las fortalezas y debilidades se consideran para un análisis interno. Son situaciones, condiciones propias nuestras, intrínsecas si ustedes quieren, de nuestra organización. Mientras que también es probable que esté en su examen, las oportunidades y amenazas corresponden a un ámbito, un entorno externo, extrínsecos. Esto en general nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque vienen de afuera, no dependen de nosotros. No se olviden entonces, interno, fortalezas y debilidades, externo, oportunidades y amenazas. Vamos a comenzar con la primera letra de nuestro análisis FODA, que es la F de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son las capacidades, recursos, cualidades y valores con los que cuenta la organización o el servicio, por los cuales se encuentra en un posicionamiento especial y le permite contar con una ventaja competitiva. Habíamos dicho que las fortalezas son internas. Imagínense en el contexto de un servicio de salud. ¿Cuáles serían nuestras fortalezas en general? Tenemos una buena infraestructura, contamos con una buena dotación de insumos, tenemos recursos humanos capacitados, motivados, actualizados. Esas serían las fortalezas, cosas nuestras que nos ponen en un posicionamiento especial de ventaja competitiva. Es bueno poder tener este diagnóstico, aunque es muy difícil cuando uno tiene que juzgarse a sí mismo. Por otro lado, tenemos a las oportunidades, que de la FODA sería la letra O, vamos con FO, que son las circunstancias o factores externos pero positivos, que permiten crear, crecer o potenciar su productividad, organización, posicionamiento o resultados. En general, estos factores externos positivos suelen ser positivos para mí, no necesariamente son positivos para todas las organizaciones o todas las instituciones. Durante esta pandemia, muchas de estas circunstancias fueron muy negativas, pero para algunos sectores fueron oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Por ejemplo, de fortalecer los servicios de salud. Fue algo muy malo, terrible, y sigue siendo la pandemia, pero nos permitió, por ejemplo, tener más camas de terapia intensiva que no teníamos antes.
nos permitió contratar mayor cantidad de recursos humanos, nos permitió contar con mayor cantidad de recursos económicos de los que usualmente, o si no hubiera habido pandemia, no hubiéramos tenido. Y evidentemente hay sectores que vieron una oportunidad grande en esto, el desarrollo de vacunas, la productividad de equipos biométricos, la posibilidad, por ejemplo, de generar equipos de protección personal y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, depende mucho de la perspectiva de la empresa o de la organización que estemos gestionando. Seguimos entonces con nuestro análisis FODA. Ya vimos la F, vimos la O, y ahora vamos a ver la letra D, de debilidades. Son aquellos factores o circunstancias que lo ponen en una posición desfavorable y le resta valor a la producción, al desarrollo de potenciales o a los resultados económicos, organizativos, de crecimiento y de desarrollo. Y aquí podemos ver un diagnóstico propio de los servicios de salud. ¿Cuáles son las debilidades de la mayor parte de los servicios de salud? Una de las más acuciantes es el tema de recursos humanos. La mayor parte carece con la cantidad suficiente de recursos humanos. Como les decía, con la pandemia tuvimos una oportunidad, se contrataron más recursos humanos, pero casi siempre son insuficientes. Teníamos muchas camas de terapia intensiva que venían, pero no teníamos terapistas. Esa es una de nuestras debilidades. También tuvimos en algún momento alguna debilidad relacionada con la infraestructura. Teníamos infraestructuras muy viejas, no podíamos gestionar, por ejemplo, la separación de un ambiente respiratorio de uno polivalente, que las recomendaciones de expertos nos decían que los pacientes no respiratorios deberían ser atendidos en otro ambiente diferente y los respiratorios en otro ambiente diferente. Hasta ahora ese tipo de organización continúa en nuestros servicios. Dentro de las debilidades también la falta o insuficiencia de equipos biotecnológicos. Cómo hacer para, por ejemplo, tener una tomografía o un tomógrafo solamente para pacientes respiratorios, entendiendo el riesgo que conlleva tener una cantidad de pacientes de un virus mucho más complejo y con mayor morbilidad y con mayor factor de riesgo para este grupo de personas y entender que también existen otras personas con otras patologías no respiratorias que requieren el mismo equipo. Entonces fueron debilidades identificadas en su momento. Y por último, de nuestro análisis FODA, no se olviden, fortalezas, oportunidades, debilidades, vamos a hablar de la letra A, que son las amenazas, que son aquellos factores o circunstancias que provienen del entorno, extrínsecos de afuera, que atentan con el desarrollo, proyecto de la organización. Les decía, para algunos la pandemia fue más que una amenaza, una oportunidad, pero para otros sectores fueron amenazas. Imagínense, de repente ustedes gestionan una empresa y les dicen que tiene que haber una cuarentena total y todos van a sus casas. Uno tiene que acatar la ley, pero se queda sin la producción que tenía pre-pandemia. Imagínense todas las personas que vieron interrumpidos sus trabajos, cadenas de suministros, y lo complejo que se hizo llevar esta situación hace un par de años. Pero no se olviden, amenazas son del entorno y se consideran negativas. ¿Cuál es el objetivo? Después de que ya conocemos los diferentes componentes del FODA, convertir estos datos percibidos en ¿qué? Información. Mientras más y mejor información tengamos, vamos a tomar mejores decisiones. Ustedes están formando como médicos y parte normal y correcta de evaluar un paciente es hacer primero una buena anamnesis, ¿verdad? Recabar los datos. Si el paciente nos miente, muy probablemente nos vamos a equivocar en nuestro diagnóstico. Si nosotros no sabemos preguntar de forma adecuada a nuestro paciente, vamos a tener probablemente resultados no favorables para el bienestar de esa persona.
En medicina es un arte poder interrogar a los pacientes y encontrar datos que nos ayuden a llevar nuestro diagnóstico a buen puerto. Esta información tiene que ser procesada y nos debe permitir la toma de decisiones estratégicas. Viene un paciente y te dice que tiene dolor abdominal. Es muy importante saber cuándo inició ese dolor, dónde se localiza, qué otros síntomas asociados existieron, el tiempo de evolución y si el paciente ingirió o no analgésicos que podrían tener injerencia en el curso de ese dolor. Si el paciente nos dice que le duele recién ahora y en realidad es un cuadro de 3, 4 días de evolución porque piensa que le vamos a retar, esa información está sesgada y nos puede llevar a cometer decisiones equivocadas. Lo mismo con un dolor precordial, ¿verdad? Ustedes sabemos que cuando tenemos un paciente con infarto y que hace un supra desnivel de la onda ST, tenemos 6 horas para poder utilizar fármacos que pueden destruir esa obstrucción que está produciendo el infarto. El tiempo es fundamental, tener datos precisos. ¿Para qué? Para llevar la mejor oportunidad de decidir en favor de nuestro paciente. Vamos a ver acá una secuencia lógica de elementos que nosotros realizamos cuando estamos utilizando el sistema FODA. La primera es la recolección de datos, ¿verdad? Estos datos conforman un universo a analizar. Pueden ser algunos importantes, otros pueden ser descartables. Lo mismo que con un paciente en el contexto de una apendicitis, que te dice que tiene dolor abdominal, pero te dice que él cree que fue por algo que comió la semana pasada con mucho picante y que, qué sé yo, tiene una señora que le hizo un mal de ojo. Pueden ser datos que le parezcan importantes, pero nosotros debemos recabar los que para nuestro juicio son importantes. Entonces, de ese universo de datos a analizar, tenemos que filtrarlos. Posteriormente viene un proceso, que en el proceso comenzamos a realizar nuestro análisis FODA. Elegimos de todo ese universo de datos nuestra F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Y no se queda solamente en un análisis, debe existir un producto. Es decir, que no sirve solamente con tener una matriz FODA llenada, sino debemos generar información para tomar decisiones. Si no, no nos sirve. No sirve que ya hemos invertido mucho tiempo, mucho trabajo, si no recolectamos esa información. Y finalmente, se redacta un informe y este informe nos va a servir como una matriz estratégica. Existen personas que han hecho una carrera realizando este trabajo, gestionando matrices estratégicas y se convirtieron en una especie de expertos en reconocer los componentes del FODA y generar este informe que sirve para tomar decisiones. Pero, ¿el FODA está apuntado para cualquier persona? No. Existe una serie de personas que pueden hacer un FODA. Tienen que ser personas que conozcan la organización. Si estamos hablando de un servicio de salud, seguramente será importante la voz de los trabajadores de salud, será importante la voz de las personas que de alguna u otra manera estuvieron a cargo de la organización, sería importante la voz de los pacientes, sería importante la voz de los profesionales que trabajan en este lugar, de los financistas, de los que generan los recursos para que funcione, etcétera. Pero de este grupo tenemos que conseguir personas que tengan una habilidad, una capacidad que puedan distinguir, diferenciar lo relevante de lo irrelevante. Como les dije en el ejemplo de la apendicitis, pueden haber personas que crean y sientan que algunos datos son muy importantes para ellos, pero en realidad no lo son. Y viceversa. Puede ser que para nosotros no sean importantes, pero en un análisis profundo sí fueron importantes.
qué sé yo, tenemos un servicio de salud donde estamos con un problema en la línea de oxígeno. Ese es un problema muy relevante. Pero a alguien le puede interesar que la entrada al hospital no tiene muchas flores o no tiene un ornamento adecuado, ¿me entienden? Entonces debemos tener la capacidad de establecer que las personas tengan este mínimo de capacidad, que sepan reconocer lo interno de lo externo. ¿Se acuerdan que habíamos visto las fortalezas, las debilidades? Perdón, vamos a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son internas. Las oportunidades son externas. Las debilidades son internas y las amenazas son externas. Necesitamos gente que pueda realmente tener esta lectura y reconocer, por ejemplo, que incrementar los recursos humanos en un hospital no depende de una gestión propia del hospital. Depende de un elemento externo que tiene que ver con el presupuesto de salud, que tiene que ver con los concursos, que tiene que ver con los rubros disponibles. Y lo mismo con lo externo. Puede ser que en un servicio de salud nosotros identifiquemos como importante elevar el presupuesto de salud. No depende de nosotros, depende de una fuente externa. Y también dependiendo de el contexto social donde estemos, lo bueno de lo malo. Y sin entrar en debate, puede parecerle a una persona muy mal que un paciente venga vestido de mujer. ¿Me entienden? Puede verlo como algo negativo que se tiene que prohibir. Entonces son perspectivas que tienen que trabajarse desde lo social, desde lo inclusivo, desde la materia de derechos humanos. Nosotros no podemos negarle ninguna atención a ningún paciente por su vestimenta, o que vean como algo malo que un paciente indígena acuda a nuestro servicio porque está sucio, ¿me entienden? Son cosas complejas y las personas que tienen que estar a cargo de este análisis tienen que tener estas capacidades mínimas. Y también deben tener un ejercicio básico mental. Lo que están analizando es relevante, está afuera o dentro, es bueno o malo. Este ejercicio es muy importante que puedan realizarlo, y aunque no crean, esto tiene que ver mucho con sentido común, que finalmente es el menos común de los sentidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla directamente en el chat. No se sientan cohibidos, ni tímidos, tímidas. A veces hablo muy rápido, entonces si está pasando, no teman interrumpirme. Continuamos con el tema de análisis de la relevancia. El primer proceso o subproceso dentro de este proceso de FODA es el filtro de datos a analizar, que se denomina reducción del procesamiento. Lo que les dije, puede haber una lluvia de ideas donde existen muchísimos datos, pero no todos pueden entrar a la matriz. La relevancia para el procesamiento del análisis depende de cada organización y desde donde nos paramos para el mismo. Puede ser que en algún momento nos toque hacer un análisis FODA desde una jefatura, desde una dirección, o en otros casos desde la masa de trabajadores de esa organización, en otros casos como financistas. Entonces, cada uno va a tener una visión particular. Debemos separar lo principal de lo accesorio, haciéndonos esta pregunta: ¿sirve analizar este punto para tomar una decisión? ¿Es realmente estratégico? Que no crean, es mucho más complejo de lo que parece, porque en algunos sentidos se pueden encontrar temas que representan intereses, y cuando tenemos intereses, el ser humano suele hacer tendencia por lo que a uno le parece importante más que por lo que a la colectividad o a la institución les es importante. Una vez que tenemos nuestros datos, se desarrolla esta matriz, distinguiendo qué es externo, qué es interno, qué es positivo y qué es negativo.
Así vamos a ir llenando estos cuadritos con externo positivo, oportunidades. Externo y negativo, amenazas. Positivo e interno, fortalezas. Y negativo e interno, nuestras debilidades. Parece fácil, pero es un proceso complejo, muchas veces de varios días, de semanas de trabajo para ponernos de acuerdo en qué es una oportunidad, qué es una amenaza, qué es una fortaleza y qué es una debilidad. No se olviden que del análisis de esto van a seguir recomendaciones para hacer cambios que pueden ser profundos o incluso importantes para nuestra organización. Aquí vemos dentro del FODA una herramienta de análisis y de diagnóstico que nos permite hacer una introspección sobre nuestros recursos humanos. Tenemos la cantidad suficiente, tenemos la formación suficiente, tienen el perfil adecuado. En Brasil es sabido de que hay un déficit de cantidad de recursos humanos, médicos especialmente. Si no, no estarían ustedes acá, no estaríamos teniendo esta clase. Ante este déficit de cantidad de recursos humanos, lo que se están viendo es forma de captar una cantidad importante de recursos humanos para cerrar esta brecha. La gran pregunta es la formación. Y al no saber ellos a ciencia cierta si la formación es 100% óptima, recurren ¿a qué? A exámenes, a artilugios que les permite tener una certeza o lo suficientemente cerca de una certeza de que son médicos adecuadamente formados. Y el perfil, ¿verdad? ¿Alguien quiere decirme cuál es el perfil que el país buscaría como médico en este momento? ¿Cuál es el perfil que más reclama? Cirujanos, ginecobstetras, pediatras, qué sé yo. ¿Quién tiene una idea de cuál sería el perfil más solicitado? No solamente en Brasil, sino en realidad en la mayor parte de los países. ¿Alguien? ¿Cualquiera? Bueno, ya que no hay nadie, vamos a preguntar nosotros. Ahí apareció alguien. Pablino nos dice ginecólogos. No. Cardiologistas tampoco. Médicos de la familia, profe. Isabela me dice médicos de familia. En realidad sí, Isabela, ese es el perfil más solicitado, no solamente en Brasil, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo en realidad está girando de un sistema de atención hospitalaria hacia uno que está basado en atención primaria de la salud. Y el especialista clave para estar en un lugar donde se desarrolla atención primaria de la salud es el médico de familia. Kelly nos dice clínico general, geriatras. Puede ser que a futuro, Wayson, la geriatría tenga un papel mucho más relevante que la medicina familiar, pero en este momento es la medicina familiar, medicina comunitaria, le dicen en otros lugares, o medicina generalista. También en España comenzó como medicina generalista la atención primaria. Pablino me pregunta si APS y USF son lo mismo. No, no es lo mismo, Pablino. Atención primaria a la salud es una estrategia mundial que se lanzó allá por el año 1978 en Kazajistán, donde era parte de la ex Unión Soviética, una reunión de Naciones Unidas y todo el brazo este de la Organización Mundial de la Salud, donde se dieron cuenta de que era muy difícil seguir avanzando con el modelo de salud que se tenía en esa época, que era un modelo de salud asistencial. Es decir, me duele la cabeza, voy a un neurólogo, me duele el abdomen, busco un cirujano, me duele la boca, el estómago, voy a un gastroenterólogo, ¿verdad? Era muy caro y era muy privativo para la mayor parte de las personas y no tenía ningún componente de promoción y prevención. En ese sentido, se lanza la atención primaria de la salud y cada país adopta la atención primaria de la salud como lo entiende. En Brasil están las unidades básicas de salud, las UBS. Acá en Paraguay tenemos las USF, que son las unidades de salud de la familia.
En Alto Paraná tenemos como 102 unidades ahora de salud de la familia. Yo trabajo en una de ellas. Hace poco tiempo estaba como encargado de estas unidades de salud de la familia. Y en cada unidad de salud de la familia existe un equipo de salud de la familia, un ESF, que muchas veces también la gente se confunde USF con ESF. El equipo de salud de la familia está conformado por un médico, de preferencia tiene que ser un médico de familia, pero como en Paraguay no tenemos muchos médicos de familia, y los que se forman no tienen la competencia necesaria para ir a una USF. ¿Por qué? Porque el médico de familia se forma dentro de un hospital. Le cuesta mucho ir a una comunidad o hacerse cargo de una cantidad de personas que estén en los barrios, no solamente en el consultorio. Entonces hay muchos médicos generales o generalistas que están en las unidades de salud de la familia y con ellos un licenciado en obstetricia o enfermería, un técnico, que es el que se encarga principalmente de las vacunas, y los agentes comunitarios de la salud. Por ejemplo, en España no hay agentes comunitarios de salud y ese es su enfoque de APS. Yo sé que en Brasil ustedes tienen agentes comunitarios de salud que hacen más o menos lo que hacen nuestros agentes. No sé si por ahí te contesté, Pablino, o te confundí más. Bueno, y básicamente eso, con este giro hacia la atención primaria, lo que se intenta es eso, cambiar este modelo y hacer un análisis de cuántos recursos humanos tenemos y el perfil. El perfil actual más solicitado es del médico de familia, médico comunitario, médico generalista, pero generalista con una especialidad de medicina general, ¿verdad? Aunque en España, en las unidades de salud de la familia existen pediatras y los médicos de familia que ven, sí, un poco de niños, pero principalmente todo lo que tiene que ver con el resto de la familia. Muy bien. También cuando hablamos de este análisis FODA, hablamos de la necesidad de nuestro cliente, el mercado que tenemos ante nosotros. Y no está mal hacer medicina privada. Es más, muchos de ustedes seguramente van a comenzar en clínicas privadas, donde tienen que tener una idea del paciente con esta perspectiva de cliente, entre comillas, ¿verdad? Algunos le dicen usuario. ¿Cómo está el mercado? Yo sé que hay muchos colegas jóvenes que durante la pandemia se animaron a hacer medicina en domicilio. ¿Por qué? Porque las personas no querían ir a los hospitales, tenían un temor patológico a ir a un hospital, muchos llegaban ya cuando no había mucho para hacer. Entonces, en ese análisis del mercado, muchos colegas hicieron un trabajo domiciliario intentando encontrar en estas personas un mercado. Posicionamiento tendrá que ver con la percepción que tiene los pacientes o los clientes de lo que nosotros hacemos. Qué sé yo, acá en Paraguay cuando se habla del IPS, por ejemplo, hay voces encontradas. Es un seguro muy observado, pero también se sabe que si uno necesita medicina avanzada o de alta complejidad, es el lugar donde la va a encontrar. La satisfacción en medicina se trabaja mucho ahora en que el paciente o el cliente, entre comillas, salga satisfecho de su consulta. Qué sé yo, viene un paciente y nosotros le damos el mejor diagnóstico, el diagnóstico más cercano, el mejor tratamiento, pero el paciente no sale satisfecho. ¿Por qué? Porque nadie le explicó realmente qué tiene, no le explicaron bien cómo tomar sus medicamentos, no fueron cordiales, gentiles al momento de recibirlo. Eso tiene que ver mucho con la satisfacción. Y después está la visión de opción o cautivo. Existen lugares donde hay un solo centro de salud y el paciente que está enfermo no tiene plan B. O es ahí o es ahí. En ese caso, el paciente está cautivo. Y la opción, acá en la ciudad especialmente, uno puede recurrir a un centro de salud público. Dentro del centro de salud público puede recurrir a varios centros de salud público, puede ir a una USF, a un hospital distrital, al hospital regional, a la salud municipal, puede ir a IPS, si bien IPS, o finalmente un centro privado. Tiene opciones. También tenemos herramientas de análisis de procesos, cómo vamos a hacer estos procesos de acuerdo a lo estratégico. Una estrategia es atención primaria a la salud.
Operativo, en la parte operativa serían los equipos de salud de la familia y las USFs. Organizativos, cuántas unidades están en cada distrito. Logísticos, cómo hacemos para que a todas esas unidades les lleguen medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, vacunas, vitaminas, etcétera, etcétera. Y tecnológicos, ¿verdad? Aunque no crean, las unidades de salud de la familia tienen tecnología básica, pero que sirve mucho. Un tensiómetro es tecnología básica. Hace un lustro, no, hace unos 50, 70 años no existía la cantidad, por ejemplo, de tensiómetros que tenemos ahora, los saturómetros. No había la cantidad de saturómetros pre-pandemia. Ahora todo el mundo tiene un saturómetro en su casa para controlar el curso de su enfermedad. Y también el financiero, recursos económicos. No se olviden que las necesidades en salud son infinitas y que el dinero es finito. Estos recursos se acaban, son pocos, especialmente en países como nosotros que están en vías de desarrollo. El presupuesto, tenemos que tener un presupuesto y tenemos que regirnos por el presupuesto, como en cualquier lugar, incluso en la casa, ¿verdad? Uno no puede gastar más de lo que tiene. Y si hay algún problema, este presupuesto se tiene que reorganizar para que alcance. Y otra vez, en sistemas de salud privados tiene que haber una rentabilidad, que no está mal. Les vuelvo a decir, el que quiere trabajar en el sector privado para hacer dinero con la profesión, bienvenido. Siempre y cuando trabaje en márgenes éticos. Seguramente buscará una rentabilidad. Hasta ahora hay estudios donde se ven cuáles son las especialidades más rentables. Cirugía plástica ahora está con un boom increíble. Que cirujano plástico seguramente, y si es bueno, va a tener muchísimo dinero, más en comparación de un médico de familia que no tiene, digamos, un campo privado donde pueda generar la cantidad de recursos, pero va, eso depende de cada análisis que se haga y cada uno hará su propio análisis. Paulino dice que lo va a seducir la cirugía plástica, y está bien, es un camino interesante para tomar y hay también un mercado, como habíamos visto, que está emergente. Muchas personas tienen el sueño de cambiarse, no solamente mujeres, sino también varones, de forma responsable. El problema con esto es que se generan estas especialidades paralelas o cuasi especialidades o posgrados que no terminan de ser una especialidad. Ojo con eso, no caigan en esa tentación. Muy bien, después hacemos este proceso que les había dicho, ¿verdad? De nuestro FODA, identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades y comenzar a escribirlas. ¿Cómo nos vienen a la cabeza? Con esos filtros de que sean las fortalezas, fortalezas, las debilidades, debilidades, las oportunidades, oportunidades, las amenazas, amenazas, y después, una vez que tenemos identificados, pasamos a un proceso importante que es de priorización. ¿Cuál es A? ¿Cuál es B? ¿Cuál es C? Mientras mejor información tengamos, vamos a poder priorizar de mejor manera qué va primero, qué va después y qué dejamos para el final. Puede parecerle a alguien que sea muy necesario comprar, qué sé yo, un tomógrafo de última generación para hacer cortes muy delgados, y otro dirá, bueno, no tenemos penicilina, ¿verdad? Vamos a comenzar con asegurar que en los servicios tengamos penicilina. Otro dirá, qué sé yo, necesitamos un hospital con un helipuerto para que tengamos una evacuación de pacientes graves de forma rápida y segura, y otro dirá, bueno, acá tenemos, qué sé yo, 20,000, 30,000 personas, no necesitamos un hospital tan grande. Esto es un proceso complejo, y que, como habíamos visto, deberían estar las personas idóneas para poder realizarlo. Y después hacemos una estrategia, ¿sí? Ya hemos identificado nuestras amenazas y nuestra estrategia. Este es también una posible pregunta de examen, tomen debida nota. La estrategia en el FODA nos lleva a ¿qué? Buscar neutralizar las amenazas, entendiendo que las amenazas son externas
y que si bien no podemos controlarlas, podemos neutralizarlas. Hay países pobres donde les cuesta muchísimo formar médicos, pero los médicos terminan de formarse y se van a otro país donde ganan más dinero. Neutralizar esa amenaza, ofrecerles mejores salarios, ofrecerles estímulos para que se queden en el país, pagar la especialidad, qué sé yo, buscar una forma de neutralizar esa amenaza. Corregir las debilidades. Qué sé yo, dentro de nuestro centro de salud hemos visto que la impuntualidad de muchos funcionarios es una debilidad. Bueno, vamos a poner un reloj biométrico y vamos a hacer seguimiento a las personas que no están llegando a tiempo, ¿verdad? Vamos a corregir esa debilidad. Tenemos que estar todos en tiempo y forma en nuestro lugar de trabajo. Aprovechar las oportunidades. Existe, qué sé yo, ahora medicamentos a mejor precio, licitaciones más provechosas, oportunidades para adquirir equipos con otros actores a mejor costo. Existe una camada nueva de médicos que se van a graduar en una subespecialidad que no tenemos, vamos ya a intentar convencerlos de que trabajen con nosotros, etcétera. Y las fortalezas que tenemos que no queden como fortalezas, sino potenciarlas. Somos un hospital escuela, tenemos alumnos que están rindiendo muy bien una vez que dejan el hospital. Vamos a potenciar eso, nuestra capacidad académica, nuestra capacidad de investigación para poder con este FODA no solamente realizarlo, sino generar estrategias. Y con estas estrategias se van realizando una especie de cruce. Habíamos visto acá cómo hacer este proceso de FODA. Y acá utilizamos ese proceso de FODA, pero vamos cruzando, ¿sí? Les muestro cómo. Aquí está nuestra lista de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y hacemos una estrategia fortaleza-oportunidad. Cruzamos esto. ¿Cómo podemos nosotros con nuestra fortaleza aprovechar esta oportunidad? También hacemos un cruce de nuestra debilidad con oportunidad. Estrategia de minimizar las debilidades y aprovechar las oportunidades. Hacemos una estrategia de debilidad-amenaza. Estrategia para minimizar las amenazas como las debilidades. Y finalmente una estrategia de fortalezas y amenazas. Estrategia para aprovechar las fortalezas y minimizar las amenazas, porque muchos de estos aspectos pueden estar relacionados. Qué sé yo, un ejemplo. Fortaleza, oportunidad. Nuestra fortaleza es que tenemos docentes capacitados en investigación biomédica. Oportunidad, existe una convocatoria para trabajos de investigación financiados por el gobierno. ¿Qué hacemos? Nuestra fortaleza, que son nuestros docentes investigadores, la aplicamos a esta oportunidad externa y generamos una estrategia. Generar trabajos de investigación para presentarlos a este cooperante y que podamos tener mayores recursos, mayor prestigio, mayor cantidad de investigación. Solamente un ejemplo. Ustedes pueden cruzar con los diferentes listados toda una serie de estrategias. ¿Dónde está nuestro desafío? Es muy difícil reconocer las fortalezas propias, hacer este autoanálisis, diagnóstico. Pónganse ustedes en este lugar personal de cuáles son sus fortalezas como, qué sé yo, hijos, como estudiantes de medicina, como futuros profesionales. Tienen disciplina, tienen un horario de estudio,
tienen las herramientas para seguir, por ejemplo, esta clase en línea, tienen acceso a internet, son fortalezas. Debilidades. No les gusta la carrera, no se sienten motivados, depresión, presión social, desmotivación. Oportunidades. Tienen la suerte de ser parte de ese grupo de personas que terminaron la escuela y tienen la posibilidad de hacer una educación terciaria. Muchos solventados por sus papás, no pagan nada, absolutamente nada ustedes, y otros que sí se buscan oportunidades, es decir, generan recursos para poder estudiar. Es una oportunidad. Brasil buscando médicos, es una oportunidad, tienen que aprovecharla, porque puede ser que en algún momento se cierren y digan, no, tenemos demasiados médicos y ya no sea atractivo seguir una carrera de medicina. Y las amenazas, ¿verdad? No quiero estresarlo con amenazas, pero imagínense que el dólar siga ganando terreno sobre nuestras monedas locales, la vida se vuelva más cara, qué sé yo, conflictos sociales, otra pandemia, etcétera, etcétera. Debemos tenerlas presentes. ¿Para qué? Para poder identificarlas y después hacer nuestra estrategia de cómo afrontarlas. Y por último, una cita que me gusta de este autor, para mí malentendido, Maquiavelo, que muchas veces todo lo ponen en negativo, como si fuera un gran manipulador. En realidad fue un hombre brillante que escribió libros pragmáticos sobre cómo ejercer liderazgo. Y decía, él en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven. No todos van a poder tener esta habilidad para reconocer estos aspectos tan importantes en el análisis FODA. Y si no tenemos esta inteligencia básica, vamos a estar destinados ¿a qué? A repetir y seguir haciendo lo mismo en ciclos infinitos. En algún momento vamos a tener un taller, yo creo que cuando volvamos a las clases presenciales para que puedan hacer un trabajo que es desarrollar una matriz FODA de su organización o servicio, qué sé yo, de su curso, aplicar un principio en lluvia de ideas, luego filtrar y seleccionar, elegir una fortaleza, una debilidad, una oportunidad y una amenaza para plantear una posible estrategia para revertir o fortalecer el diagnóstico trazado en una matriz FODA. Vayan pensándolo, si en algún momento volvemos a clases presenciales, cada uno va a tener que hacer esta actividad y con esta actividad vamos a generar una serie de exposiciones en la clase. Ya la última diapositiva dice, si la única herramienta que tienes es un martillo, cada problema que enfrentes lo verás como un clavo. La matriz FODA es una herramienta que nos permite generar diferentes estrategias para tratar de forma racional y cerebral problemas que se pueden presentar. Y el último pensamiento dice, aunque yo no sea el culpable de mis problemas, soy el responsable de las soluciones. Y si alguno de ustedes en un futuro es un gerente, una persona encargada de gestionar un servicio de salud, va a tener problemas, pero va a tener que encontrar soluciones. La siguiente pandemia puede estar en manos de alguno de ustedes. Ojalá que no, pero todo es posible. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O ya se durmieron todos? Muy bien, Gustavo, Rafaela dice que no. Qué bueno que les gustó la clase. Es más interesante cuando la vemos en vivo y en directo. Pero va. Y nada, nos vemos la siguiente semana con algo más de gestión
y ya en vistas para nuestros exámenes y pruebas intermedias, ¿sí? Ojalá que estén todos bien y hasta el siguiente jueves, y en algún momento esperemos que podamos vernos nuevamente de forma presencial. Gracias a ustedes y hasta la próxima.